Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M Podcast Show. El día de hoy pues estamos en el episodio número 85 y parte de una de las metas que tenemos con Pedro Pablo es traer gente internacional al programa, poderles acercar a esas personalidades que tienen una perspectiva interesantísima desde otro punto de vista, digamos, de otro país, de qué es lo que están viviendo en la situación actual. Y el día de hoy pues tenemos a Percival Kelso, que es el fundador y es parte del Innovation Manager del Rocket Innovation Hub, que es una empresa interesantísima que ya nos va a contar más. Él también tiene un chapter de Singularity University y también es profesor de emprendimiento e innovación. Nos acompaña desde Costa Rica. Percival, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo han estado? Un gusto saludarlos y tener la oportunidad de estar aquí y conversar un poquito de emprendimiento e innovación, que es un tema que me apasiona muchísimo. Sí, hemos estado hablando de ese tema bastante en las últimas Sí, semanas por el tema esta de la situación que nos encontramos en donde creo que parte de la solución, parte de la reacción de muchos es innovar, es empezar a ver qué podemos hacer ahorita con la situación, cómo nos digitalizamos, cómo podemos eficientar los procesos y demás. Entonces, contanos cómo vos desde Costa Rica, vos como emprendedor estás saliendo adelante en esta situación, cómo lo estás resolviendo. bueno, parte de yo debo aceptar que para todos ha sido un cambio, ¿verdad? De mentalidad. Todo el mundo siempre venía hablando de que tenemos que digitalizarnos más y el mundo nos dio un salto, o sea, nos hizo o saltamos o no. Entonces, ¿qué ha sido parte en mi proceso y aquí en la compañía en la cual es parte? Y ha sido, nosotros hacemos talleres de innovación. Entonces, en esa parte física de cómo nos digitalizamos de una forma sencilla y hemos encontrado que herramientas como Zoom, videos, que ya las usábamos, todavía se hacen más fuertes y más fáciles, donde también a los clientes lo que quieren es tener esa cercanía de alguna forma, ver a las personas, pero seguir conversando con ellas. Y creo que muchas de estas herramientas que ha sido mucho el éxito es que se están brindando sin costo también, entonces nos han permitido también entrar en la utilización de ellas para ponerlas en nuestro esquema de valor para los clientes. Sí, y estoy seguro que también tal vez te has visto afectado de la sobreoferta de talleres gratuitos, de webinars, de lives, en donde todo el mundo te quiere de cierta manera decir qué hacer, mira, cómo poder resolver este tema, cómo podemos avanzar en una situación que tal vez ninguno de nosotros ha pasado. ¿Cómo te ha afectado eso? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Cuál es tu perspectiva por esa sobreoferta de contenido en esta época? Yo lo veo en dos posiciones, y lo tomo desde el punto de vista como empresario y como emprendedor, porque como emprendedor uno dice, hey, genial, qué bueno que un montón de gente esté compartiendo herramientas que a uno le sirven y las pueda aplicar y que no me cuesten nada y más bien pueda tomar conocimiento, aprender y que es un momento para desaprender y volver a aprender cosas sin nuevas herramientas, nuevas habilidades. Pero por otro lado, claramente se ha tenido que volver una estrategia mucho más masiva. Es decir, ¿a qué me refiero? A que hay cosas que, por ejemplo, nosotros hacíamos también que tenían un valor y les hemos empezado a compartir también de una forma gratuita porque creemos que realmente el valor está en darle herramientas a nuestros aliados comerciales o socios o ese tipo de detalles. ¿Con qué fin? Con que ellos también surjan. ¿Para qué? Para que cuando vayamos al siguiente nivel, que así lo hemos visto nosotros, podamos brindarle ya otras herramientas, que ahí es donde después de haberle dado valor, tal vez podamos encontrar un modelo de negocios que nos funcione. O sea, hoy la gente no tiene plata, tanta plata como antes, como para decir, voy a invertir en tal cosa, pero tiene primero que generarla para poder invertir en eso. Sí, Percio, la verdad es que me llama bastante la atención saber un poco cuál es la situación, bueno, previo al COVID, digamos, del ecosistema de emprendimiento en Costa Rica. Y esto es básicamente, se está gestando un ecosistema en donde sí hay bastante empuje de solución de problemas a través de modelos de emprendimiento. Y hoy, pues, cómo se vio afectado y eso es un poco lo que me interesaría saber específicamente cada en Costa Rica. Sí, realmente aquí, digamos, no debo aceptar que la economía está muy afectada en el sentido de que nosotros ahorita estamos con un gran porcentaje de negocios están cerrados, de las empresas no están brindando todos los servicios. ¿Por qué? Porque la gente se fue a meter a las casas. Pero ¿qué ha pasado? Ha surgido de que la gente ha comenzado a repensar entonces
¿qué puedo hacer? Porque si mi negocio disminuyó, muchas de las empresas que apoyamos y las acompañamos nos han venido a decir, como, ¿qué hago? Igual que nosotros estamos, ok, ¿cómo buscamos este nuevo modelo de negocios, este nuevo valor? ¿Cómo lo encontramos? Porque lo que venía haciendo ya no puedo. Y al final de cuentas yo tengo que seguir sobreviviendo, solventando las cuentas que tengo por pagar, y manteniendo a la gente que está conmigo, como manteniéndome a mí mismo. Entonces, esto ha sido un poco de, la gente se está pensando cómo replantearse mi modelo de negocios. El problema que hemos encontrado es que muchos dicen, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y todo el mundo dice, hey, sea un innovador, y la gente también se pregunta, ¿pero cómo soy un innovador? ¿Qué hago para innovar? O sea, esas son las grandes preguntas, y me senté a pensar 1 hora y ya me cansé y no supe cómo innovar, claro, porque no es sencillo. ¿Y cómo hay alguna iniciativa de parte de las instituciones públicas de temas de, bueno, o sea, yo he visto aquí en Guatemala que hay iniciativas para las personas que trabajan, pero he visto pocas iniciativas para empresas como nosotros los emprendedores que estamos pues sobreviviendo el día con día? ¿Cómo han hecho o qué estrategias han utilizado allá en Costa Rica en donde de cierta manera aporten y que de cierta manera el emprendedor que está de cierta manera viviendo bajo la incertidumbre pueda seguir adelante? No sé si existe algo o qué es lo que están haciendo. Aquí las instituciones han, por lo menos, y ha sido como positivo esa parte, brindado, por ejemplo, que estamos hablando de locales, igual, que ha sido muy complicado porque no se puede ir como a los locales, por lo menos decir, ok, bajemos los recibos, los servicios públicos, por un lado, o sea, que no los tengan que pagar, que tal vez eso no es tan importante, y por otro lado también, o sea, de alguna forma, instituciones bancarias han como trasladado la deuda, decir, ok, si me debes, está bien, pagame dentro de 3 meses, aunque sea para que no sentas que tenés esa presión. Claramente, lo difícil no ha sido esto, porque al final uno dice, está bien, no te pago, pero no estoy vendiendo nada. Entonces, y lo que necesito es sobrevivir, aunque sea, si no le pago, igual yo necesito seguir generando negocio. Y algo que he aprendido en todo este proceso es que hay que ser realistas, ¿bien? Porque yo siento que es muy bonito decirle a la gente, y pues innove y cambie su modelo de negocio y hagamos cosas diferentes, pero realmente, digo, no hay que ser tampoco, no hay que tapar eso con un dedo. Estamos claros que aunque yo digo, ve, cambie el modelo, uno no va a ganar lo que ganaba antes, pero uno dice, por lo menos lo que hay que ver es cómo sobrevivimos mientras vamos saliendo de la crisis. Porque yo estoy seguro que por más que uno cambie el modelo de negocio, a menos que sea una cadena de comida, digo yo, de supermercados, de que es una necesidad básica que hoy tenemos, los demás van a decir, y mis ventas siempre se van a ir afectadas. Y creo que a todos los emprendedores están en eso. ¿Cómo hago para, aunque sea, poder pagar los costos fijos que tengo que asumir y poder mantenerme ahí quietecito mientras logro, y espero que se estabilice un poquito más la economía? Okay. Sí, y yo tenía otra duda y es un poco con respecto a la inversión y ahorita tal vez saliéndonos un poco de la lógica de la crisis o de la conversación de la crisis, hay bastantes VCs enfocados en la construcción de un ecosistema de emprendimiento, es decir, ¿cómo está el ecosistema de inversión en Costa Rica? ¿Se están ejecutando bastantes inversiones? En este momento la gente está un poco retraída porque yo siento que realmente lo que pasa en el ecosistema de emprendimiento, en el ecosistema nacional, va a ser de que, y está sucediendo, hay incertidumbre. Y como hay incertidumbre, eso es lo que yo le digo a los emprendedores, la gente dice, pero no invierto, si invierto, no sé cuánto, a menos que hayas encontrado una necesidad en este momento, porque he conocido emprendedores que me han venido a decir, mira, tenía un negocio que venía haciendo hace 2 años que no funcionaba muy bien, una nueva idea de negocio sobre mi negocio, y este momento de la situación, más bien le apunta a mi negocio. Es el momento de hacerlo porque venía pensando y antes no tenía oportunidad y ahora la tuve. Entonces, ese tipo de negocios, sí, hay algunos emprendedores que tenían herramientas que habían creado y es como el momento pero en el otro momento hay mucha incertidumbre. Entonces, uno de los consejos que yo he venido dando a todas las personas es que no hay que invertir en cosas que no se sepa. Invierta poco, pero busque que tenga mucho impacto. Antes de que eso es lo que llamamos nosotros de la parte de prototipación, prototipe a bajo costo, haga un experimento de negocios, pero que no gaste mucho y primero pruebe si funciona.
es el momento para hacerlo así. Ya. Sí, yo creo que aportando un poco a lo que dijo Percival, pero Pablo, tu pregunta es que yo siento y he escuchado que también Costa Rica es de una manera similar en temas de inversión aquí en Guatemala, en donde todavía estamos en esas, en donde, bueno, veamos a ver si funciona algo, probemos, saquémoslo al mercado, validémoslo, o sea, seguimos en ese proceso en donde tenemos que justificar que nuestro proyecto pues sí sale adelante y pues de cierta manera no sé si está tan desarrollado el sistema de venture capitals allá, si no estoy mal, pero Pablo, había uno que Carao Ventures, Carao creo yo Ventures, que es el que hemos visto. que es el que hemos conversado bastante, lo hemos traído a conversaciones en los últimos Claro. pues casi 80 episodios, pero creo que es algo importante de saber porque no solo, o sea, que y tal vez desde tu perspectiva, Percial, pero el tema cultural en Guatemala, de cierta manera, todavía vamos un poco atrasados en temas de inversión, pero ya se está desarrollando algo aquí en Guatemala, ya se está avanzando. Hemos conversado con varios inversionistas locales que nos venden y nos dicen, mira, sí se está creando algo, se está creando algo bonito. Mucha gente de Centroamérica se viene a Guatemala porque de cierta manera ya está un poco más estructurado. Yo no sé si eso es similar allá en Costa Rica. Hay inversiones, por ejemplo, yo conozco Carao Ventures y efectivamente grupos como Carao no son muchos los que hay todavía, o sea que son más estructurados, pero yo lo que he sentido en el ecosistema y lo que hacemos nosotros es que el problema no es, existen startups como Carao que buscan, o sea, son ventures que proponen y conectan inversionistas. El problema es que no hay proyectos para hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? A que no es que no haya la inversión, es que la mayoría de proyectos que se conocen en el mercado tienen una mala propuesta de valor. ¿Y a qué me refiero con esto? En que bueno, emprendí, pero al final cuando es la propuesta de valor que tienen, ellos te comienzan a decir, pero esto no le genera ninguna necesidad a nadie, ni está resolviendo ninguna grave problemática. Entonces ahí es donde ves mucho proyecto que está ahí en el proceso, que van a buscar inversión, pero al final de cuentas son rechazados también porque no generan ningún valor. Entonces, eso es mucho lo que nosotros hemos visto como innovadores, más bien luchando contra eso, como enfoquémonos más en buscar necesidades que la gente quiera, que la gente desee, que la gente le duela, que podamos resolver, y va a ser mucho más fácil ir donde un inversionista, porque va a decir, y esto tiene sentido, o sea, veo mucho potencial en este negocio. Sí, y eso creo que es una situación igual aquí en donde hay demasiada oferta de emprendimientos, entre comillas, pero que realmente no están supliendo una necesidad latente. Una de las cosas que nos decía un inversionista, Fernando Pontaza, decía que aquí el mercado en Guatemala, digamos, son 16 millones de personas, mientras que en México, pues estamos hablando de más de 100 millones de personas. No, ¿cuántos? Bueno, como 30 millones de personas, o no sé cuánto, pero es un mercado totalmente distinto, por ende los inversionistas están buscando lugares así en donde tengamos, pues obviamente tengan mucho más disponibilidad de retorno de capital. Ajá. Eso, el inversionista, bueno, eso no es un secreto, porque yo creo que en todo mercado, yo siempre lo he tomado así, desde mi perspectiva, yo he tenido la oportunidad de hacer varios negocios, en algunos de ellos he logrado tener inversionistas, y el inversionista siempre busca el mayor capital posible. ¿A qué me refiero? Sí. Espera mucho, espera demasiado, más bien, y creo que es parte. Yo creo que cualquier persona que estuviera dispuesta a poner la plata a un negocio en la cual no es un banco, que no sabe, no tenés así la total seguridad que te va a dar una cantidad de ingresos suficientes o te va a volver, busca entonces de alguna forma en que el rendimiento sea más alto porque al final es venture capital, como dices, ¿verdad? Estoy arriesgando demasiado. Puede que sea muy exitoso, puede que ni siquiera funcione. Entonces, es aquí donde yo también pienso mucho a veces del lado del inversionista, como cada vez que yo debo ir a hacer un proyecto como emprendedor, tengo que ponerme a pensar que al final el inversionista pone plata que él de una forma como emprendedor que fue, también le ha costado hacerla y no arriesgarla. Entonces, es aquí donde debo identificar muy claro, decir, ok, encontré una necesidad que es buena, y esta como es buena, puedo hacer que genere más capacidad de efectivo. O sea, y aquí es donde yo considero que cuando uno es un inversionista y la experiencia que ha tenido y lleva esto así de claro y ve la posibilidad, es mucho más fácil que el inversionista diga, oye, yo quiero este negocio porque también veo esa posibilidad.
Exacto. Yo creo que ahorita, bueno, vamos a ir al primer corte. Creo que ya vamos a poder indagar en temas de innovación, que no es lo que más queremos, y se nota que es donde tenés mucho que compartirnos, Percival. Así que vamos a ir al primer corte y regresamos con más. No paren de sintonizarnos. Si en dado caso se están sumando, pues van a poder seguir escuchando este episodio el próximo martes en Spotify, en M Podcast, pero sigan sintonizándonos y nos vemos después del corte. Estamos en aire, jóvenes, ya estamos en aire. Le recordamos a todos los que están escuchando en la radio que el día de hoy estamos con Percival, nos acompaña desde Costa Rica, Percival Kelso. Él es el fundador de Rocket Innovation Hub, en donde estamos conversando de temas de innovación en esta época, pues en donde nos hemos visto obligados a innovar en nuestros servicios, en nuestros productos, en nuestros procesos. Entonces, Percival es un experto en temas de innovación y por ende, pues me encantaría que empezáramos este segmento, Percival, con que me contés qué es lo que tenemos que saber de innovación, cuáles son los paradigmas, cuáles son las cosas que todos piensan saber, pero realmente no se sabe, qué lo queríamos saber todos del tema de innovación. Yo empiezo siempre con una verdad que, dos cosas muy simples, que creo que son mitos que existen en la innovación. Uno es, el primer mito es que innovación son acciones nuevas. O sea, yo sé que la palabra innovación, y voy a decir esta palabra, se usa para muchas cosas, entonces ha perdido de alguna forma valor, como, qué innovador, y al final eso es normal. O sea, me monté una página nueva en internet, súper innovador. Yo, como, eso no tiene nada innovador, eso es una herramienta digital, ¿verdad? Entonces yo digo, pero al final innovación, si uno no sabe al significado más básico, son nuevas acciones. Y yo siempre digo a la gente, ok, ¿cuánto está innovando usted? ¿Cuántas nuevas acciones está haciendo distintas a las que usted venía haciendo? No, yo sigo mi proceso, pero quiero innovar. Claro, pues es que innovar implica probar un montón de nuevas acciones para ver si funciona diferente. Y el segundo mito que he encontrado muchísimo, y lo he visto, el año pasado tuve la oportunidad de estar entrenando en talleres y conferencias a más de 5,000 personas. Y lo único que descubrí en todas es que todos tenían la habilidad para hacerlo. Pero me decían al final, yo llegué hoy a su taller pensando en que, ¿para qué me van a enseñar esto si yo no soy ningún innovador, yo no tengo esa habilidad, yo no nací para estas cosas? O sea, y yo le digo, ok, no importa lo que usted crea, te voy a enseñar solo un paso a paso. Sígalo, no piense nada más, siga el paso 1, pasos, y al final vamos a hablar. Al final me dice, no puedo creer, lo llegué, lo intenté, pero digo, yo no le enseñé nada, solo le di una metodología paso a paso. Entonces, es que la innovación es una habilidad, y una habilidad hay que practicarla, hay que entrenarse, hay que hacerla todos los días, y usted se hace más bueno cada vez que la haga. Y eso es un mito, no es un don, esto no es que usted tiene la chispa o no, simplemente practíquela y verá que hacer bueno siendo creativo, dibujando, practique todos los días y se va a hacer mejor. Sí, eso es algo que yo comparto bastante, en donde también hay incluso la parte del tema del emprendimiento, que solo hay algún tipo como de persona o personalidad que puede emprender y al final no, es solamente es un proceso que tenemos que estar en recurrente práctica para ir probando, aprendiendo, hasta que 10 años después decís, bueno, ya me funcionó mi emprendimiento, ya, pero no es como que uno nace con ese don, como vos decís, y creo que es algo que a veces las personas se meten y creen en esa narrativa en donde yo no soy emprendedor porque yo no sé vender, yo no soy emprendedor porque yo no soy creativo, el problema es de que no sabes ser creativo, el problema es que no sabes cómo vender, pero no es porque tenés que nacer con eso. Exacto, sí. Imagínate que yo siempre tomo referencia de cuando fui a la U y yo estudié administración de negocios, entonces fui el bachillerato, y me recuerdo que siempre tenía los cursos, el famoso curso de ventas. No aprendí nada, porque veamos presentaciones, y yo decía, ¿cuándo aprendí yo? Cuando me monté una idea y me enfrenté al mercado, y puedo asegurar que las primeras 5 veces me fue malísimo, y decía, como y todo fracasaba, yo no entiendo nada. En ese proceso de práctica que yo le digo que es una habilidad, que son habilidades, digo, me di cuenta, mira, no tenía que decirle tal cosa, qué error, pero solo lo iba a aprender haciéndolo, fracasándolo, aprendiendo, y dice, ok, en la próxima voy a corregir esto. Y así fue hasta que uno dice, ya hoy cuando yo me veo en un proyecto nuevo, y vamos, ¿cómo le contamos la historia? Ok, ya sé que esto no lo debo hacer, o que debo hablar de tal forma, por tal tiempo, pero ¿cómo lo he aprendido? Haciéndolo un montón de veces y fracasando un montón de veces. Exacto. Sí, ahora, Percival, con respecto a innovación,
como una empresa que pues tiene un portafolio desactualizado, o por lo menos de servicios o de productos, ¿verdad? ¿Cómo puede empezar a innovar? ¿Cuáles son esos primeros así first steps para empezar a innovar que se sugieren? Que no se vean Yo lo veo, afectados. O sea, que no. digamos, creo que para agregar un poco a la pregunta de Pedro Pablo es cómo podemos hacer para innovar en los productos actuales sin que se vean afectados y que eso afecte a mis clientes actuales, ¿ya? Entonces que puedas ir innovando paralelamente mientras que tu producto sigue vendiendo. Sí, ve qué importante que ustedes me lo pregunten, y yo también lo he visto así, y eso es un aprendizaje como emprendedor también, de como decir, no puedo dejar de hacer lo que hago y simplemente voy a hacer un nuevo proyecto y que tampoco sé si va a funcionar. Entonces, y eso es un error que muchos hacen, de voy a volverme a cambiar y se dan cuenta que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto nosotros en el proceso? Y les dijimos, pequeños experimentos de negocios, le llamo yo. Voy a seguir, yo soy bueno en lo que hago, obviamente tengo que cambiar, tengo que entender cómo el mundo cambió y cómo lo entiendo. Voy a ir a preguntarle a mis clientes cuáles son sus necesidades hoy, qué lo frustra, qué es lo que él desea lograr. Cuando yo entiendo eso, digo, ok, mi cliente, su principal preocupación es esta, no lo que yo venía diciendo. Entonces, ¿cómo tomo esta preocupación? Y yo les digo hoy, tomo una herramienta digital, o sea, que hoy nos ve, la mezclo para resolver y comienzo a crear un experimento pequeño, de bajo costo, en que no invierta mucho, de pruebe rápido, prototipe, eso le llamo yo experimento, y le digo, ok, tengo un experimento que podría funcionar. Voy a ir a preguntarle a 5 clientes míos, un sector ácido que me va a decir lo que piensa sin sentir miedo, y ¿qué va a tomar? Inmediatamente va a tener una validación que me va a decir, mira, sí, no está mal, me encontré un patrón que sí les gusta, que sí soluciona. Entonces, para mí eso es un experimento, mientras de igual forma estoy a mi lado haciendo el negocio que sigo. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Mezclando los dos, porque no es como, voy a dejar, eso es como cuando, y lo digo porque todos hemos creo que pasado por este momento. Antes de emprender uno siempre tiene, yo antes de empezar a emprender tenía mis trabajos. Y digo, yo creo que nadie en su sano juicio es lo mismo que el emprendedor. Entonces, tengo un trabajo, estoy tomando la soga, pero me dieron una oportunidad laboral al otro lado, aunque no me han dicho nada, voy a renunciar a esta y voy a apostarle todo por la otra, aunque no me han dicho nada, nadie hace eso, todo el mundo dice, cuando me den un contrato laboral, agarro la otra cuerda y suelto esta, y así es el emprendimiento, o sea, también yo digo, hay que estar probando los modelos, pero seguir trabajando los dos en forma, pues nadie se va a digitalizar al 100%, y voy trabajando el que tengo y voy probando el nuevo, a ver cómo me va. Y también quiero agregar aquí que yo creo que este es el famosísimo refrán que yo creo que de que uno es chiquito, los abuelos se lo dicen, ¿no? Que hay que poner los huevos todos en la misma canasta. Y se aplica Claro. mucho el emprendimiento. Uno no, voy a apostarle a la plataforma nueva que yo ilusioné en mi mente. No, o sea, voy a apostar un poquito aquí y también voy creando este poquito acá y voy a hacer varios experimentos y decir, mira, el experimento 5 que yo no le tenía fe es el que todo el mundo más bien está apostando más. Aquí es donde me voy a enfocar poquito a poco y invertir lo mínimo que a ver si me renta, y si funciona, ok, voy invirtiendo más y me voy pasando poquito a poco. Y sabes que puedo agregar ahí de que a veces, y tal vez ahí me corregís, Percival, el tema de innovación lo vemos como hacer algo que la competencia está haciendo para que nosotros también la hagamos y que de cierta manera no perdamos como que esa ventaja. Y al final, la innovación es como cualquier emprendimiento que está basado en una hipótesis, está basado en algo en donde vos tenés que hacer un experimento y decir, bueno, voy a probar a ver si funciona esto. Ok, los supuestos, los insights, estudiar al consumidor, ellos me dieron información valiosa, entonces yo construyo un MVP, ese MVP es el que ando probando y cambiando. Y no solamente es, bueno, aquel ya tiene una plataforma, entonces yo voy a copiar la plataforma y la hago para que tenga... Eso no es innovar, según mi punto, sino que es encontrar mejores maneras de poder atender, de poder pues entregar valor, de poder ganar más plata. Y creo que terminando lo que estoy agregando, creo que ahí va la siguiente pregunta, que es ¿qué tipos de innovación existen? O sea, existe la innovación de producto, está la innovación de performance, está la innovación de procesos, está la innovación de mercado. ¿Cómo podemos entender eso más? Bueno, yo lo veo todo, yo lo considero así, todo lo que usted quiera se puede innovar, porque al final la innovación es solo un proceso para llegar a un nuevo resultado. Es como si tengo una problemática y necesito una nueva solución.
ok, voy a aplicar un proceso de innovación para entender cómo sería esa solución, a ver si funciona, antes de ponerla, implementarla. Lo hemos descubierto así. Entonces, desde productos, desde nuevos servicios, voy a hacer un nuevo proceso, porque el proceso actual que tengo no es muy efectivo. Ok, voy a pensar cómo podría ser y digitalizarlo, hacerlo más, pero que funcione y que a la gente le sea fácil. Yo aprendí un negocio yo tuve un negocio de taxis que en un momento era como la competencia de Uber aquí en Costa Rica y tuve un aprendizaje que hasta años después entendí muchas cosas cuando entré más en esta parte de la innovación, de entender por qué no funcionó, si era tan buen negocio. Y una de las cosas que he aprendido y le digo a los ingenieros es que uno de los bloqueos que tienen las personas al innovar es decir, oh, es que no puedo cambiar mi modelo, no puedo hacer un nuevo servicio, no puedo hacer un nuevo proceso, hay que romper sus propios esquemas, porque estamos configurados de cierta forma que digamos, es que es así, y les voy a dar el ejemplo. Cuando yo me monté a esta empresa de taxis digitales, el primer bloqueo que nunca entendí, hasta que llegó Uber y lo entendí y me lo hizo ver algo que no, es, yo voy a hacer una aplicación para que la gente use taxis, está bien, porque los taxis es el único medio de transporte autorizado por el gobierno que puede ser legal, si no, usted es un pirata, nosotros le decimos así a los carros que no, que no tienen. Y llega Uber y al final dice, Uber son piratas, pero piratas tecnológicos. Entonces, yo siempre me cegué de que solo podía trabajar con taxis autorizados, porque nunca pude tomar a cualquier conductor. O sea, porque en mi mente la legislación lo que quiero decirles, era un bloqueo mío mental, pude haber cambiado el modelo, pero que hasta otro vino y hizo eso, me di cuenta que mira, pude haber hecho un mejor negocio, solo que yo estaba sesgado y tenía un limitante propio. Ok, mira Percival, vamos a pausear ahí la respuesta, vamos a ir al segundo corte, porque creo que pues, hay un montón de preguntas más. Tenemos que ir al segundo corte. A la gente que se acaba de sumar al carro, al Uber, a donde estaba escuchando en la radio, pues solo para que sepan, el próximo martes estará el episodio en M Podcast en Spotify para que puedan terminar de escucharlo, o si quieren repetirlo lo pueden escuchar ahí. Así que no paren de sintonizar y nos vemos después del corte. Mira, ya estamos en vivo, Percival y Pero Pablo, a la gente que se acaba de sumar, pues tenemos el día de hoy a un tico que nos acompaña hoy desde el internet. Estamos aquí conversando sobre temas de innovación, pues hemos avanzado bastante en las preguntas que teníamos para Percival Kelso, que es el fundador de Rocket Innovation Hub en Costa Rica, en donde ellos imparten talleres y pues andan educando y empoderando a las personas en temas de innovación. Yo no sé si queremos agregar algo, pero Pablo, de la pregunta que hicimos antes, sí, de qué tipo de innovación existen, porque creo que es valioso sí, tu creo punto de que vista. hemos citado bien, hemos citado anteriormente a Christensen, el famoso escritor, bueno, es un escritor, es maestro catedrático, si no estoy mal, de Harvard, que ha hecho bastantes explicaciones de la innovación, y él describe dos ángulos para la innovación. El primero es el de la disrupción y el segundo es el de performance. Entonces el de performance parte un poco de mejorar el performance de un proceso, por ejemplo. Si mejoras en tiempos en la ejecución, ese es un tipo de innovación. ¿Por qué? Porque a la hora de ejecutar un proceso, pues lo modificaste y ese tiempo se redujo. Entonces ahí hay una innovación. Y la segunda es la disruptiva. Y la disruptiva es un poco el ejemplo que comentaba Percival de lo de los taxis, ¿verdad? En donde hay un cambio total del movimiento del mercado de A a B. Es decir, ya solucionando un problema parecido, ¿verdad? Pero se está encontrando desde otro ángulo. O sea, como que sí hay una migración desde precios hasta eficiencias, hasta maneras de uso, etcétera, ¿verdad? Entonces, solo quería acabar como ahondar en esos dos tipos, que es uno de los que habla Christensen, que es una persona que habla bastante desde la innovación, que me parece bastante útil, justo el ejemplo que comentabas, Percival, para hablar de ese tema. Sí, claramente mucho de esto, y yo lo digo, es que yo le digo a la gente que estamos sesgados por un montón de barreras, de que y no es culpa, nos han venido enseñando esas barreras. ¿A qué me refiero? A que uno va a un trabajo y le dicen no se puede hacer solo de esta forma, los papás también le dicen, entonces lo que pasa es que uno comienza a limitarse, a pensar, y son como esos niños, y yo he hecho un experimento muy interesante.
y háganlo ustedes, se van a dar cuenta como un niño tiene un montón, no tiene un montón de límites. Por ejemplo, usted le puede preguntar a un niño, ok, dele un clip y le dice, dígame qué es este clip, o sea, en un minuto dígame todas las ideas que usted puede, y el niño te va a decir hasta 50 ideas, es un dinosaurio que no sé qué, y le preguntas a un adulto y él te dice, se me ocurren 8 tal vez, de que puedo usarlo para papel, para, entonces, vean cómo ahí es donde se relaciona decir, o sea, y yo tengo mucho que el proceso de la innovación también tiene mucho parte del proceso creativo. Lo que digo es, obviamente no todas las ideas funcionan, pero parte de lo que necesitamos es tener muchas opciones para poder escoger entre esas opciones las que creemos que podríamos hacer de una forma mejor. Y algunas de esas opciones que a veces cuando viene, y Singularity University habla mucho de esto, de que de vez en cuando viene le decimos, una persona irracional a nuestro negocio, a veces que le decimos, pero este tipo está loco, y viene y pone una idea en la mesa que es demasiado loca, esto no tiene ni sentido, porque yo estoy tan centrado en hacer lo que ya sé hacer, de la forma que lo sé, que es tan irracional la idea, que llega alguien y dice, mira, es tan irracional que nunca la había pensado, podría funcionar, y podría ser, y es la próxima idea disruptiva, que es la que hablamos, que sí, este tipo se saltó todos los limitantes y pensó en algo. Entonces a veces necesitamos en nuestras empresas oír a otras personas que no son de nuestro mismo core de negocio, de nuestra industria, que nos brinden, no sé, nos abran la mente a ver otras cosas que dejamos de ver en el proceso. Ok, Percival, gracias. Ahorita nos quedan casi como 5 minutos para terminar y me gustaría que se lo dedicáramos a cómo podemos encontrar esos sweet spots para innovar. ¿Cómo haríamos el proceso en donde nosotros podemos percibir el valor que estamos generando y la necesidad que existe en el mercado? Una clave que yo he encontrado en todo este proceso es que la mayoría de personas normalmente se centran más en la solución que en el problema. Y los sweet spots están en que yo más bien, en lugar de decir, ok, todo el mundo me viene y me dice, hey, quiero hacer una app, pero ¿para quién? ¿Para qué problema? Y entonces, démosle vuelta a eso. ¿Y qué le digo a todos? Vamos y preguntémosle a un cliente, o sea, ¿quién es mi cliente? Yo siempre digo, dígame quién es. Es un tipo de 20 a 35 años. ¿Qué hace? Ok, ¿cómo lo hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos ingresos tiene? Ok, entendamos, metámonos en ser ese cliente. ¿Cómo? ¿Qué hace? Ok, sobre tu producto, ok, ¿qué es lo que hace él? ¿Qué necesidades tienen el día a día? Digamos que yo vendo helados. Es que él sufre de calores. Ok, él tiene una frustración. Ahí hay un punto clave. Pero dice que los helados de limón dice que le baja el calor. El limón le baja el calor. Porque, o sea, pero yo no estoy entendiendo si voy a hacer un helado o no. Lo que estoy entendiendo es por qué él sufre de calor, qué tanto le duele tener calor. Dice que lo vuelve loco, que esto es la cosa más. Entonces, hay una frustración. Yo cuando identifico ese tipo de frustraciones, es donde digo, aquí hay valor. ¿Yo qué puedo hacer encontrando esta frustración? ¿Cómo podría quitársela? Y ahí ahí digo, ok, tengo una solución, un servicio, un producto, un proceso que digo, mira, este proceso así le quita esa frustración, y ahí es donde el cliente va a decir, claro, estás pensando en mi dolor y estás pensando en cómo quitar, me interesa que me lo des porque me lo quiero quitar, en lugar de pensar, tengo una solución que no sé si a alguien le importa o no le importa. Sí, tal vez otro eje importante que mencionas de lo que dices es el feedback. Yo creo que el feedback es un eje esencial para la innovación, ya que uno a raíz de que el cliente va teniendo una desatisfacción o va teniendo una sugerencia, porque al final es el usuario, a la hora de recibir este feedback, pues entonces se puede convertir hacia algo más, un servicio mucho más poderoso, ¿verdad? A raíz de ir estudiando el feedback. Por eso creo que las personas o las empresas que están abiertas al feedback, o inclusive las personas que están abiertas al feedback, se permiten innovar a ellas mismas como permiten innovar los procesos y la empresa. Total, el feedback es una herramienta. Yo al feedback lo veo como validación. O sea, le voy a enseñar a alguien un producto nuevo y digo, hey, ¿qué opinas? Pero también hay 2 puntos importantes del feedback. Uno, hay que saber recibirlo, porque hay personas que se enojan y dicen, es que, o sea, ok, lo asumo. Y también hay que saber qué tipo de feedback recibir, porque yo siempre digo a alguien, a mí no me sirve nada decirle a un cliente, hey, ¿qué te parece este nuevo producto que estoy creando? Y que el cliente le dice, me parece muy bonito. Y yo, es que con bonito no hago nada. O sea, yo necesito que me digas, contame qué sentís del producto, qué es lo que estás viendo, qué sentís cuando andas por él, o sea, qué reacción tiene mi cliente. Y es el feedback que realmente funciona, porque me dice, mira, y yo siempre digo a los clientes, decímelo en voz alta,
míralo y compartime en confianza lo que pensás del producto. Entonces, que es una técnica que uso mucho para que la gente se abra en el feedback, porque la gente no se abre, porque dice, es que si lo critico se va a enojar, va a decir el cliente. Siempre les digo, mira, este producto que vamos a lanzar, un servicio nuevo, no lo hice yo, lo hizo otro tipo ahí de la empresa, yo te lo quiero enseñar, así que no tengas preocupaciones conmigo de decir lo que pensás, porque a mí tampoco, y yo no lo hice, no me voy a sentir afectado. Entonces, eso al cliente le quita, lo libera de una forma que, ¿sabes qué? Tener razón, te voy a decir para que le digas al tipo. Sí, no, y aparte creo que el feedback lo que busca es solucionar los problemas de la ahorita, del servicio que tenés hoy, ¿verdad? Y el servicio que tenés hoy es básicamente esta innovación de sostenibilidad o de performance que estaba hablando anteriormente. Pero los problemas del futuro, es decir, los que ni siquiera aún existen, es donde viene la innovación disruptiva, ¿verdad? Solo como para seguir aterrizando en los tipos de innovación, porque creo que cabal ahí es donde viene, hay que tener clara esa diferencia a la hora de innovar, ¿verdad? Sí, nosotros una fórmula que hacemos para encontrar innovación disruptiva y lograr, porque siempre es uno, identificar una necesidad que hay actual, que un cliente diga, ok, tengo esta necesidad para lograr tal objetivo que tengo. Cuando uno identifica la necesidad, lo que hacemos es mezclarla con una tendencia exponencial. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ok, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué tecnologías exponenciales están cambiando el mundo? El Advanced Analytics, por ejemplo, realidad virtual, realidad aumentada, por ejemplo. Entonces, identifiquemos estas tendencias y el reto que vos tenés, sumémosle esta tendencia de cómo lograríamos encontrar una solución que esté basada en inteligencia artificial, por ejemplo, sobre ese problema. Y lo que sale de este proceso es lo que nosotros le llamamos innovación disruptiva. Nadie está utilizando esta tecnología para solucionar ese problema que puede masificarse. Y es una forma muy sencilla. Y por eso, Percival, creo que lo valioso aquí es el proceso, porque existe un proceso, si no estoy mal, vos lo das en tus talleres, de cómo nosotros podemos empezar con entender a nuestro consumidor, entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus deseos, cuál es su día a día, para que nosotros construyamos a base de eso una solución, no al revés, no construyamos una solución que se adapte, sino que es, bueno, ¿cómo puedo hacer para yo entenderte al 100%? Y después construir algo que resuelva cada uno de los dolores o que te dé ese valor que estás buscando. Y eso es un proceso, y eso es algo que existe. Exacto, yo ahí les digo, nunca empiecen por la solución, porque todo el mundo empieza, tengo una idea de una app. Y yo, ¿pero para qué? O sea, en lugar de más bien decir, ok, identifiqué un problema que vi en 20 personas diferentes y lo sigo repitiendo. Entonces, yo digo, ese problema es un reto de negocios. Y ahí es donde ahora digo, ¿qué tan grande es ese problema? Identifique. Y cuando tenga así de claro el problema, ahí es donde yo le digo a la gente, ahora sí, comience a pensar cómo una solución podría quitarle ese problema a todas esas personas que usted encontró. Y podría tener sentido hacerlo. Ok, perfecto, Percival. Vamos a ir al tercer y último corte del programa. De verdad, toda la gente que ha estado sintonizando, pues se lo agradecemos. Como les digo, siempre a las personas que se acaban de sumar al episodio, lo pueden seguir escuchando el próximo martes, que va a estar subido en M Podcast en Spotify. Si en dado caso se quieren suscribir al mailing semanal que estamos lanzando como M Podcast, lo pueden hacer en la página mpodcast.net. Así que a la gente que está escuchando, pues espérenos después del corte, porque nos quedan un montón de temitas que hablar con Percival. Así que vamos a ir a un corte y regresamos. Percival, ya estamos en vivo. Gracias por seguirnos acompañando. A la gente que se acaba de sumar, estamos con Percival de Costa Rica. Percival Kelso nos acompaña el día de hoy. Él es el fundador de Rocket Innovation Hub, que pues imparten y andan evangelizando todo el tema de innovation para las empresas, y creo que pues están logrando un alto impacto porque han hasta pues impartido aquí talleres en Guatemala. Creo que el último segmento que queremos aprovechar contigo, Percival, es entender un poquito sobre esta nueva metodología que se llama Sprint. Si no estoy mal, fue creada por Google, eso es lo que yo tengo en mi mente, pero nos encantaría saber qué es, de dónde viene, cómo funciona y cómo lo podemos aplicar en nuestras empresas, en nuestro día a día. Exacto. Y contarles, el Design Sprint es una metodología bastante nueva creada por Google Ventures, donde yo le digo a ella la sucia de metodología de innovación,
porque el sprint nació como un proceso de tomar las 3 mejores metodologías de innovación que hay actuales y agarrar las mejores piezas de ellas y unirlas en una nueva metodología que se llama Design Sprint. El Design Thinking, toma el Design Thinking, el entendimiento de la problemática, de cómo entender una problemática, toma Lean Startup para decir, ok, esa problemática, ¿cómo la puedo prototipar? Hacer un experimento rápido. Y al final, en todo el proceso, tomó el Agile y usó agilismo, decir, ok, ¿cómo hacemos esto de una forma rápida? Porque no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Entonces, al final, Design Sprint, que es una metodología de 5 pasos, que se desarrolla en 4 días, o sea, de decir, ok, yo tomo un equipo y lo primero que hago es, ok, voy a definir un reto. Un reto, yo siempre digo, un reto es una problemática. Tengo un problema, ok, hágalo un reto, rétese. ¿Cuál es el reto que tengo que hacer? ¿Cómo lograr un nuevo servicio digital? Por ejemplo, bien específico. Entonces, una vez que tiene el reto, yo digo, al equipo que usted tiene, entienda el problema que usted va a resolver. Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que los usuarios hacen esto, que la gente no tiene esto, que eso es lo que yo les digo. Antes de innovar, hay que alinear el problema, tenerlo. Cuando ustedes tienen el problema, pasan al segundo paso, que es, ok, ahora sí, ya que entendemos todo ese problema, queremos soluciones. Aquí es donde yo le digo, use la creatividad, todas las ideas que usted tenga que podrían solucionar el problema, téngalas. Si tenemos 100 soluciones, genial. Vote las soluciones y escoja las que cree que podrían hacerlo. Tercer paso es, escójala. El cuarto es prototípela, que use el link, o sea, haga un prototipo para que la gente lo enseñe, porque las personas entienden mejor las ideas cuando uno se las enseña, cuando uno las ven, cuando las sienten, cuando las tocan. Y por último, valide esa idea y usamos algo muy rico, que ¿por qué es rápida? Esto duramos 4 días haciéndolo. ¿Y qué es lo rápido del Design Sprint? Usted no necesita, como las encuestas de antes, voy a ir a preguntarle a 100 clientes, usted necesita 5 clientes ácidos y encontrar patrones en estos 5 clientes. Porque según la ley de Nielsen, dice que el 85% de usted puede obtener una validación de un producto con 5 clientes, con solo que el 85%, o sea, usted supera la curva de validación en un 85% con 5 personas. Va a encontrar con 3, ya 3 patrones, decir, no funcionó. Entonces, ¿qué es lo rico? ¿Qué he aprendido mucho de esto? Que hoy en día no tenemos todo el tiempo para hacer el proyecto más gigante con todos los recursos. Necesitamos probar pequeños experimentos de negocios en tiempo récord, con la menor cantidad de dinero, es decir, funciona y a los clientes les encantó, voy a mejorarlo y vamos. En lugar de hacer lo que todos nosotros conocemos, los emprendedores, el famosísimo plan de negocios, ¿verdad? Que el papel es lindísimo, lo pone ahí bellísimo, pero al final es papel. No probé si funciona o no. Hasta que lo validemos. Hasta que lo validemos. Y es clave. Y la gente me dice, ¿qué hago después de la validación? Corrija el prototipo y vuelva a validar el nuevo prototipo. ¿Cuántas veces? Hágalo 3 veces. Después de 3 veces ya casi va a tener un producto listo para lanzar al mercado que sabe que sí va a funcionar. Ajá. No, que esto sin un plan de negocios, ¿verdad? Que yo no estoy diciendo, haga un plan de negocios, no, olvides el plan de negocios, de eso de cuando tenga ese prototipo probado, ahora sí, ya como se dio cuenta que si pueden verlo, hágale el plan de negocios, ya tiene sentido. Es cambia, hagamos el modelo al revés, más bien. Interesante. Exacto. Creo que tal vez algún libro que puedas recomendarnos con respecto a toda esta metodología. Yo les recomiendo 2, que, digamos, hay muchísimos libros de innovación y una de las cosas que siempre considero, o sea, estos son libros, los que les voy a recomendar son libros para que aprendan métodos, procesos que funcionan. Pero hay algo antes de solo aprender método que yo siempre digo, hay que estar inspirado también. O sea, y digo, hay que sentir emoción, hay que estar motivado, porque yo digo, vamos a empezar un proceso de leer un libro, de aprender un montón de cosas nuevas, y digo, ¿pero para qué? Hay que inspirarse, hay que ver a otra gente hacer. Entonces, yo, 3 materiales que les recomiendo son: 1, encuentre videos, vea gente que ha innovado, vea los tips, porque uno se motiva viendo, como dice, este tipo superó esta barrera, ¿por qué yo no? Eso es 1. En Netflix, excelentes, hay las películas, la serie Bill Gates, por ejemplo. O sea, hay cosas que sirven para motivarse y para ver. Hasta Bill Gates tiene los problemas que yo tengo, él con sus billones, estamos en lo mismo. Entonces, no solo él porque tiene plata soluciona todo, ¿no? Sufre las mismas preocupaciones que yo tengo en mi pequeño negocio. Y 2 libros que les voy a recomendar. 1 es el de Sprint, o sea, que es una método, el método viene en el libro, o sea, y lo bonito es que el libro explica ejemplos y da ejemplos reales de empresas que lo han usado en cada parte del proceso y que uno diga, ya entendí cómo funciona,
Y el libro explica los 5 pasos que hay que lograr para hacerlo, desde también cómo si usted va montando su negocio, las dudas que usted va a tener, se las va a decir. Y otro libro que me parece espectacular también, y lo pueden hacer, es el de Alex Osterwalder, de Value Proposition, que es más que solo pensar ok, ¿cómo va a ser todo mi business model? Que mucha gente se enfoca en el business model, piense más, ¿quién es ese cliente que tiene ese problema que usted quiere, que usted identificó o ese deseo? Y una vez que usted lo tenga así de claro, ¿qué valor de mi gama de servicios que tengo, productos que yo ya hice, podría tomar y quitarle ese dolor a él o darle ese deseo? Entonces es donde digo, ahí es donde es muy interesante usar el portafolio que yo ya tengo y decir, ok, mira, yo ya tengo un producto hecho que sí quita este dolor. Entonces, este libro les enseña mucho de cómo es el proceso de lograr hacer una propuesta de valor que sea diferenciada, que genere más deseos, que le quite esos dolores y frustraciones a los clientes, y eso es lo que muchos de los negocios, el 41% de los negocios que se dan en Silicon Valley fallan porque no tienen una propuesta de valor buena. O sea, que al final los emprendedores hacen cosas que a nadie les importa. Aquí es donde yo considero, y es duro decirlo, pero es parte del aprendizaje. Mira, Percival, para ir terminando, estoy seguro que has tenido mucho contacto con empresas que han trabajado en temas de sprint, en temas de innovación. ¿Quién es la persona indicada para poder liderar un proyecto de sprint, digamos, dentro de una empresa? Hablamos de una empresa tal vez de 30 empleados en donde tal vez no hay una persona, pues tal vez no está tan desarrollado un organigrama al cual pues hay responsabilidades de innovación como tal. ¿Cómo has visto y qué recomendarías en esa situación? En la experiencia que nosotros tenemos, nosotros somos una empresa de innovación ágil, somos certificados en Design Sprint, y una de las cosas que hemos identificado, depende, no importa el tipo de empresa, es 2 cosas. ¿Cómo hacer un equipo de sprint? O sea, ¿a quién uso para resolver el reto? Uno es, siempre tiene que haber un tomador de decisión, porque esta persona va a tomar las decisiones más importantes en el proceso. Y 2, las personas que estén en el sprint no son equipos grandes, son equipos de 5 personas, lo máximo 8. ¿Y qué es lo importante? Que entiendan la problemática que se va a resolver, que tengan conocimiento del problema, más que de que esta es la persona más creativa de la empresa. No, la persona tiene, uno, que tener habilidades, y 2, yo entiendo el problema y entiendo qué cosas le han sumado y qué cosas. Entonces, esta persona nos va a dar un aporte muy bueno en el sprint. Y por último, es recomendable tener un facilitador de sprint, o sea, que al final, no, en la empresa no es necesario que todos sepan sprint, porque lo que necesitan es tener un facilitador que los guíe a que el equipo resuelva y cree la solución. Es como lo hemos implementado desde empresas gigantes hasta empresas pequeñas, desde problemas de decir, necesito hacer el nuevo producto físico y digital, a como, quiero replantear un proceso. Lo que decía Pedro, tengo un proceso que dura 10 días, podría hacerlo en 3, esto mejoraría mucho las condiciones de la empresa, claro, esto es un reto de negocios, es un reto que todo el equipo pensemos cómo podemos lograr llegar a este proceso. Interesantísimo. ¿Y cómo crees que podría empezar una persona a preguntarse esto? Porque vamos, el hecho de que, bueno, que yo veo un proceso de 10 días, tiene que haber una persona con esa chispa, tiene que haber una persona que esté preocupada por el tema de, bueno, ¿qué más mejoro? No sé si existe, no sé cómo has visto vos en tus casos, pero esa iniciación, ese catalizador, normalmente, ¿quién es? Uno tiene el toma, digamos, puede ser cualquier persona que realmente diga, tenemos un problema grave. ¿Cómo yo identifico ese problema? Y le digo a las empresas, les digo, ¿tiene usted algún proyecto zombie? O sea, le decimos nosotros, y los proyectos zombies, ¿qué son? Eso que usted, ese proyecto que no genera solución, pero ha consumido muchos recursos durante muchos meses y no vemos la solución. Entonces, significa que has gastado mucho tiempo en algo. Eso es una. O tiene un problema lo suficientemente grande como decir, ok, esto ya nos agobia, ya no sabemos qué hacer. Llevamos meses, ok, usted tiene un problema que no ha podido resolver, es perfecto para un sprint. Lo importante es que cualquier miembro del equipo diga, tenemos este problema, lo hable. Siempre es importante y es clave. Los sprints tienen una característica: tomar decisiones, que es lo que le pasa a muchas empresas. Tiene que haber una persona que se responsabilice de decir, ok, así lo vamos a hacer, esto es lo que yo, porque al final esa persona también va a tomar la decisión de decir, yo dije que el sprint iba a ser de esta temática, ok, usted lo decidió. Entonces, pero nosotros siempre le ayudamos a las personas a decir, ok, esto no es un tema, la gente me dice, es que quiero hacer la página web nueva.
no necesitas un sprint, ni contratar a un experto en publicidad, o sea, que te ayude para eso. Esto no es un tema, es una problemática. El problema es mi proceso de cobro tiene que ser de 5 días. Yo duro 30. Yo te digo, tenés un problema gravísimo, no te está entrando el dinero. O sea, entonces necesitas un problema para reducir el tiempo. Por ejemplo, ese tipo de cosas que afectan, que son las cosas en que yo digo a todos, cuando uno se acuesta en la cama y diga, estoy preocupado, no sé cómo solucionar este problema. Eso es un problema grave que no me deja dormir. Interesante, Percival, gracias. Creo que podemos concluir ahí que la pregunta que nos tenemos que hacer todos los que tenemos un emprendimiento, una empresa, es, bueno, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué áreas existen dentro de la empresa que se puede mejorar para empezar a trabajar a base de eso? Percival, Rocket Innovation Hub, ¿cómo te pueden contactar? Que si en dado caso alguien quiere algún tipo de taller o asesoría para poder encontrar esas facilidades. Nosotros, el nombre de nuestra empresa es Rocket Innovation Hub.com, así la página como tal. Igual nos pueden encontrar en redes sociales como LinkedIn, en Facebook, Instagram como Rocket Innovation Hub. Nosotros hemos venido construyendo la primera comunidad de innovación exponencial en Latinoamérica y consideramos que para ser una comunidad de verdad, tenemos de esta salimos juntos. Digo, siempre decimos eso, somos un equipo igual. Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos mucha información libre, o sea, que la gente sepa que innovar sí se puede, pero a través de un método, aprenda los pasos y verá que lo va a hacer todos los días y va a funcionar. Algo que me gustaría cerrar con una frase, y creo que es algo que está pasando hoy, es que todos nos enfrentamos hoy a lo desconocido, a esto que está pasando, y yo creo que para disminuir esa incertidumbre que tenemos, hay que hacerlo a través de la experimentación. Sí. Experimentos de negocios pequeños y baratos, pero probando que esta idea nueva que tengo sí podría funcionar a través de un método, de una metodología. Excelente, Percival. Gracias por tu tiempo, pero Pablo, gracias también por tu aporte. Esta pues fue grabado, así que la gente que se pueda meter a nuestro canal va a encontrar este video y nos vemos el próximo martes. Tenemos muchos más temas que conversar para siempre empoderar a la audiencia. Así que gracias y nos vemos el próximo martes. Excelente semana, hasta luego. Nos vemos, pues, jóvenes.